Hola, yo soy Vale. Y yo soy Juli. Y juntos somos los papás primerizos. ¿De qué vamos a hablar hoy, amor? ¿De qué vamos a hablar? Cuéntame. Habíamos quedado que íbamos a contar cómo nos preparamos. Cómo pensamos en traer a Marcos al mundo. ¿Cierto? ¿Cómo nos preparamos para ser papás primerizos? ¿Cómo fue todo? Ay, güey, madre, una historia bacana. Yo creo que igual antes de casarnos es algo muy importante. Cuando éramos novios aún, siempre soñamos los dos con tener una familia, que yo creo que desde ahí pues parte, ¿cierto? Porque no es lo mismo de pronto uno tener una pareja que esté dudando o que de pronto no lo quiera tener, a una pareja que digamos esté decidida por tener un bebé, que fue pues como nuestro caso. Sí, yo creo que desde que fuimos novios y siempre soñamos con tener. Sí, empezamos como a hablar en serio del matrimonio. Siempre dejamos muy claro en tener una familia, pues, y no solo conformada por nosotros dos, sino por un bebé, que hoy en día es Marcos, el primero de 12. Yo siempre fui muy insistente desde que nos casamos, porque mi sueño siempre había sido ser mamá joven y gracias a Dios se dio. Respeto mucho a las mujeres que esperan hasta los 30, incluso 35 años, porque creen una edad oportuna, pero yo siempre dije que quería ser una mamá joven. Sí, Valen siempre... Valen siempre desde que nos casamos fue muy insistente, o sea, yo siempre le dije a Valen, casémonos y disfrutémonos, no, vivamos unos 2 añitos solos, organicémonos. Al principio pues es un cambio de vida duro como para tener, un cambio de vida duro, no, un cambio de vida, de sí, cotidianidad, como para tener un cambio más por un bebé. Vivimos año y medio. No más. Año y medio llevo yo. Casi 2 años. Casi 2 años. Marcos va a cumplir 1 año y cumplimos 3 años, sí. 2 años. 2 años más o menos, desde antecitos que van en embarazo Valen. Y todo empezó cuando un aguacero viniendo de Sagún en una moto. A ver, a nosotros no, antes tú ya estás todavía nos gustan las motos, pero antes mucho. Pues andábamos en moto grande, paseábamos. Mejor dicho, si Juli tenía un viaje de trabajo, siempre íbamos en la moto. Eso obviamente lo teníamos claro, que cuando fuésemos a ser papás, ya la moto pues no iba a existir, ¿cierto? Pero pues hubo un tiempo en el que te volviste más insistente y empezaste a decir, ay, Juli, un bebé ya tengo, como 25 años apenas, más cansona. Ya tengo 25 años, un bebé. Y bueno, pues sí, ya uno veía que iba pasando como el tiempo. Pero yo creo que sí fue una vez que veníamos de Sagún, ¿no? Sí, en moto, estábamos en ese día no nos mojamos, amor. Pero tú dijiste como, ay, no, ya quiero vender la moto, en la 1200, en la 1250. En la 1250 veníamos de Sagún y paramos en un puta restaurante más maluco. El Yarumal. No vendían nada, no. Entonces Juli dijo como, vendamos la moto. Que tú veníamos hablando por los intercomunicadores y me estabas diciendo, ¿no? No, hablamos apenas nos bajamos, me dijiste como, ay, vendamos la moto y empecemos a buscar bebé y yo como, Ah, sí, claro. Porque teníamos un carro que no era tan amplio y dijimos, vendamos la moto y compramos un carro más amplio. Más amplio y ya empezamos a buscar bebé. Cuando decidimos comprar la magnífica idea de una Silverado. Bueno, que no duró sino 4 meses. 4 meses, yo creo. Ay, sí, fue ahí, empezamos a hablar, empezamos a mirar todo y fue de una, no, llegamos y sí, yo mandé a lavar la moto y no, y yo le dije que yo quería hacerlo como todo bien, en el sentido que quería ir a un ginecólogo, pues obviamente yo planificaba para saber qué tiempo necesitaba como después de tomar las pastillas y que fuera seguro, porque pues igual es un medicamento. Pues quería hacer como todo de una manera muy correcta, ¿cierto? Fue lo primero que hicimos, pedir cita con el medicamento por las pastillas. Fuimos como, bueno, y porque yo había tomado unas pastillas muy fuertes para el acné, entonces pues como que tenía que estar como muy segura también por ese lado. Y fuimos como a 3 ginecólogos que de hecho no nos gustaron para nada. No, para nada. El primero, no vamos a mencionar nombres acá, el primero a Juli no le convencía y ya después de que visitamos como los otros 3 me dijo, no, pues ensayemos otro. Y si no, volvemos a donde ese primero y Marcos se despertó. Por muy rápido que te va a tirar de la cama. Ahora tenemos un invitado especial. Se nos despertó el muchacho. Bueno, entonces les estaba contando que ya Juli, como al tercer ginecólogo, me dijo, intentemos uno más. Si ese definitivamente no nos gusta, volvemos al primero. Pues que no era como de su agrado completamente. Y yo creo que al que fuimos, ese sí lo puedo mencionar, mi doc Mario Humberto Carvajal, que lo amamos muchísimo, o sea, le debemos muchas cosas, para nosotros es literalmente
un angelito, nos encantó. Y hay un pero, y es que había un pequeño inconveniente, o era... Pero ahí empezó como todo el preámbulo, pues como, ay, queremos tener un bebé, entonces vamos a buscar ginecólogo, Valen va a ir a dermatología, fuiste para lo de las caras, no, ginecólogo te dijo todo, empezamos pues a dejar las pastillas de Valen, tiene que dejar como un tiempo, 3 pues meses. como para desintoxicar el cuerpo, algo así, pues no sé si se dirá así, pero era algo así, ahí empezamos a organizar como la vida. Pues la vida no, todo, como les decíamos la vez pasada, todo menos la pareja, digámoslo sí, así. pero o sea, ahí nos estábamos centrando solo como en ginecólogo, en que se diera de una manera correcta, pero ya cuando nos dimos cuenta que estábamos en embarazo, pues yo creo que ahí sí empezamos a organizar todo a más profundidad. Sí, ahí fue algo más médico, ¿cierto? Que pudieras, sí, que estuvieras bien. Entonces, por ejemplo, a mí me mandaron exámenes, a Juli le mandaron exámenes, resulta que yo sufro de ovario poliquístico, que Juli encontraron como otro pequeño problemita ahí, entonces nos decían que era un poquito más difícil el proceso de quedar en embarazo, pero que no era imposible, que era largo. Y la verdad, desde que iniciamos... Oh, no, eso fue rápido. Como un mes, creo yo. Bueno, entonces yo empecé a tomar ácido fólico como 3 meses antes, pues hicimos como una preparación. Toda la preparación médica que nos recomendó el médico, exacto. Porque eso sí, pues teníamos muy claro nosotros, y era que yo les decía a Valen que todo salga, digamos que en la medida que podamos controlar todo lo hagamos. Si hay que dejar de tomar las pastillas 3 meses, pues esperamos los 3 meses. Si hay que tomarse medicamentos, se lo toma, pero no que, ay, no, es que lo queremos ya, no. Pues hagámoslo bien para evitar inconvenientes en la salud suya, en la Igual salud del yo bebé. creo que a mí algo me pegaba duro y era el sentido de que nos decían como que no iba a ser fácil y que iba a ser un proceso largo. Pero nosotros también creemos que Marcos, esta cosita divina, por ahí alguien intervino y es mi abuelo. Realmente mi abuelo se murió un 5 de diciembre y me acuerdo perfecto que cuando Juli entró a la habitación y yo le dije que se murió y ya pues salimos como de la clínica, él me dijo, le pedí a tu abuelo que nos diera un bebé y obviamente yo también se lo había pedido, pero pues no fue como que nos hayamos dicho en ese momento como, ay, pídele a tu abuelo que nos dé un bebé, no, o sea, fue como iniciativa de cada uno. Y así fue, mejor dicho, mi abuelo se murió el 5 o 6 de diciembre, no recuerdo, y nosotros nos dimos cuenta que estábamos en embarazo un 28 de diciembre. Que toda nadie nos creía porque era el día de los inocentes. Y ya, pues digamos que ahí sí fue que nos empezamos a preparar en serio. Ahí sí, entonces, ya vivíamos en la finca. Eso, entonces la casa, porque pues digamos la entrada a nuestra casa no era como la mejor, de hecho yo creo que todos nos caímos ahí en la moto, caminando, todo. Entonces dijimos, como no, pues hay que tratar de que esté buena, porque entonces una urgencia o que ya cuando el bebé vaya a nacer. Empezamos a pensar en lo que necesitamos para el bebé, que la ropa, que los pañales. Ay, les contamos que cambiamos por el carro y todo mal. Cambiamos, tenía un carro más estrechito, también una camionetica pero más pequeña y compramos una camioneta pero ya muy grande. Y no, eso en el Marinilla, pues, que es donde es el municipio más cerca que tenemos. Eso en todas las calles estorbaba, esa cosa era muy grande, esa huevona. No. Íbamos a Sober a las citas y no nos dejaban parquearla. Entonces porque no había puesto para eso tan grande. Íbamos a Medellín y no había donde, yo no, Valen. Hay que cambiarla, porque entonces, imagínate cuando naciera Marcos, uno ahí de afán. No. Y desde ese momento hasta que nació Marcos tuvimos otros 2 carros, ¿cierto? Sí. Ay, pero no es porque nos guste cambiar, sino que, no sé, como unos inconvenientes. Sí, realmente como que, no sé, no querían estar con nosotros. Y cambiamos. ¿Qué más nos empezamos a preparar? Nos empezamos entonces a organizar la casa, pensar en la habitación, en las cositas que había que comprar, a pensar cómo íbamos a hacer, porque con los trabajos. Es un gasto financiero grande, digámoslo así. Yo, Valen, marica, hay que comprar pañales, son 3, 4 cagadas diarias. ¿Qué cagada? Hay que trabajar con un hijo de puta. Y siempre yo te decía, cierto, amor, trabajemos con Hoggies, era que yo te decía. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, empezamos a ver que yo ya dejé el consultorio, porque yo dije, yo me voy a tener que dedicar más al niño. El embarazo te dio muy duro, amor, ¿recuerdas que? Horrible. No sé, en un trayecto de 4 kilómetros, Valen vomitaba, no sé, 20 veces. Horrible, a mí el embarazo me dio muy Muchas veces íbamos en la moto, cuando andábamos mucho en moto todavía, y no alcanzábamos a parar y me vomitaba, era muy difícil. En ese aspecto, a pesar de que hecho, era bien de salud, sí, pero vomitaba. Mucho. Hasta el último día vomité, hasta la noche anterior de que Marcos nació, vomité. Y por ejemplo, a mí me dio muy duro porque por lo mismo tuve que alejarme mucho de redes, porque pues en ese entonces yo solo me dedicaba como a subir recetas y en 9 meses yo no pude cocinar.
cogió O sea, nos fastidio. cocinaba la Le mamá de gustaba la Juli. hamburguesa, una cosa que Imagínate. nunca le gusta. Nos y amó cocinaba la hamburguesa. mamá de Juli o mi mamá, porque no. O Juli, pues de vez en cuando, porque yo no toleraba cocinar. Cuando yo cocinaba, sí comíamos maluquito, pues. Ah, no, tampoco. Sí, y ese proceso del embarazo, amor, pues también me parece que nos ayudó mucho porque pues es difícil usted pasar de comer en la casa, ir a comer donde su mamá, Sí. donde su suegra, es complicadito, pero dijimos, hágale que acabamos. No, acabamos. Sí, entonces ya empezamos a buscar Empezamos alternativas de trabajo, ahí fue que yo dije, bueno, me voy a dedicar 100% a redes, pues gracias a Dios han llegado muchas colaboraciones, incluso con Marcos, que yo creo que eso ha sido una ayuda porque eso enorme. fue un cambio grande, o sea, sí. Pasar de que Valen atendieran consultorio, no sé, 5 o 6 consultas diarias a no hacer No, ninguna, más. a estar en la casa, a empezar a buscar marcas, y yo creo que fue algo que nos dio duro cuando Valen hizo ese cambio, pero bueno, se logró. Hoy en día yo creo que es, pues... Sí, es la un paso principal fuente de ingreso, pues muy- mía, muy por ejemplo. bueno. Aunque todavía doy planes, pues pero consultas, digital. planes. Sí, es como la principal Y entonces fuente. empezó ahí ay, Valen, ¿qué vamos a hacer para trabajar si tenemos, digamos, menos trabajo y más gasto? Menos tiempo. ¿Cierto? Y menos menos tiempo. Porque ya con el bebé, ¿cómo vamos a hacer? Y es lo que nunca nos limitamos porque Marcos nació y Julia a los 7 días ya estaba viajando a trabajar. Pues Yo digamos ya que estaba hay por una fuera ventaja y es casi. que los dos trabajamos desde casa, pero igual a Juli le tocaba viajar en el mes. Y ya a los 7 días Juli ya estaba por fuera. No Sí. muchos días, pero ya había... Viajé como 3 días. Sí. No, y eso que ibas más, pero te tocó venir porque a mí me dio mastitis. Ah, sí. Entonces no es Sí, algo, ok. lo que les decimos, o sea, si obviamente de pronto yo sé que hay maternidades, paternidades completamente diferentes, que les toca más difícil, para nadie es un secreto, pues digamos que gracias a Dios nos ha ido bien y lo que decimos como Sí. cada niño viene Ah, con su pan debajo del brazo, pero yo creo que no es como, ay, si voy a tener un bebé, entonces el bebé viene con el pan bajo el brazo, no, es No, buscar hay que muchas trabajar. O sea, el pan debajo del brazo es alternativas. que es más motivación para uno trabajar, Eso, para y- uno conseguirse Y hay algo las que cosas. a mí me quedó como sonando y es que nos decían que muy bueno porque teníamos trabajos independientes, pero yo digo como muy bueno sí porque uno puede manejar el tiempo, pero a la vez puede ser un contra porque entonces uno es como, ay bueno, no hago esto, pero lo hago después y se va aplazando y si uno nunca lo hace, Se queda uno sin no va a ingresos. tener un sueldo fijo, o sea, si uno no lo hace, no va a tener un sueldo, o sea, no va a tener de qué comer, en cambio, si de pronto uno tiene un trabajo fijo, pues uno ya sabe que ahí va a tener su sueldo, no sé, haga o no haga una cosa, uno sabe que tal día me van a pagar y este va a ser mi sueldo y eso es lo que de pronto nos pegaba muy duro al principio, es que tenemos trabajos independientes, pero nunca sabemos cuánto vamos a ganar, o sea, nosotros no tenemos como un sueldo fijo que digamos, ya sabemos que cada mes nos va a entrar esto, ¿no? Es muy variable cada mes, entonces yo pienso que en ese sentido también es complejo organizarse. Sí, claro, ¿no? Y eso, como dices, nos pegaba duro, pero todo eso parte como de la previa al nacimiento de Marcos, todo el proceso del embarazo, todo el proceso pues yo pienso que lo que más pusimos cuidado fue en la salud de Valen, que siempre éramos Valen, pues si se puede, si no, no vamos como a correr el riesgo, ¿cierto? Lo mismo con lo de las pastillas, con lo del ginecólogo, siempre fuimos como muy sinceros con eso, diciendo, sí, si lo podemos hacer, lo hacemos bien, si no, pues no nos podemos acosar. Como les contamos, organizamos pues la casa, adecuamos lo que más se podía para Marcos, la pieza, pues que es como un sueño que tenía Valen de sentarnos a organizar la pieza, pero compramos entonces el coche, que bueno, las cositas como básicas. que básicas que uno necesita, y empezamos a organizar el tema de los trabajos, a mirar cómo íbamos a hacer, con los tiempos, distribuirnos los tiempos, porque ya en otro podcast vendrá cuando nació Marcos, todo se descontroló. Sí, uno cree que va a ser de tal forma, pero la verdad es que nace el bebé y se da cuenta que va a ser de otra forma. Y más cuando uno es papá primerizo, ¿cierto? Exacto. Uno piensa, no, el niño se va a levantar y yo hago esto. No, eso bueno. a veces lo voltea uno, pero tratamos de organizar todo lo que más pudimos para poder atender a Marcos y poder dedicarle tiempo, teniendo sí, claro, ciertas fortunas de poder estar en la casa, de poder trabajar desde casa, que a veces es un poquito más complejo cuando la gente tiene un trabajo y de desplazarse, sí, claro que sí, pero pues teníamos esa fortuna y fue nuestro caso. Entonces tratamos de organizar todo eso, amor, de gastarle tiempo. Pasábamos noches organizando cosas, pintando la pieza, hablando de qué vamos a hacer, cómo vamos a empezar a trabajar, cómo va a ser la vida ya con un bebé.
Y es difícil y porque qué bien, caos porque nada salió. y es difícil porque bien o mal, nosotros no tenemos ayuda. O sea, como que Marcos tenga una nana, no. En la semana nos ayuda 2 veces una señora, pero no con Marcos. O sea, nos ayuda en la casa, o sea, como con las labores de la casa, no con Marcos. La mamá de Juli nos ayuda mucho, pero tampoco todos los días. 1, 2 Veces a la vecesitas de semana, pronto sí. a la semana, y eso que son por horitas, no es como todo el día. Entonces, Ahora es que nos está ayudando más. eso, entonces es completo. como que nos aprendemos a distribuir muy bien para que Juli pueda seguir como con sus cositas y para que yo pueda seguir con las mías. A veces dormimos a Marcos y nos toca trasnochar, pues, o sea, es Sí, como claro. saber distribuir Es muy bien. acomodarse a lo que le va proponiendo la vida y a ir generando rutinas también. Que no puede ser A mí esas rutinas, rutinas sí. me parecen súper importantes. Eso nos hemos aprendido nosotros que hay rutinitas, ya sabemos que Marcos para dormir, entonces él sabe que se va a dormir cuando le cambiamos la pijama, el pañal, y eso lo vamos pues como adecuando a nuestra vida. Pero eso ya después se los contamos porque como les decimos, todo fue un caos bueno. después de todo lo que planeamos, después de todo lo que dijimos, va a ser así, así, así. Y fue no es nada así. Pero esa fue toda la planeación, amor, ¿cierto? Y Cambiamos de carro, vendimos la moto, organizamos la casa, cuadramos los trabajos, la salud de Valen, tratamos de ponerla pues como todo dentro de lo recomendable médicamente, ¿cierto? Organizamos, hicimos un esfuerzo grandísimo, me acuerdo, por los rieles. Ay, sí. Brutalmente grande. Porque fuera la entrada, porque no, la verdad era un riesgo bajar por ahí. Otra cosa que yo les he mostrado mucho que estamos implementando con Marcos es el amor y el respeto hacia los animales. Cuando yo quedé en embarazo, a Runner nos tocó mandarlo a adiestrar, que fue otro esfuerzo, sí. Porque Runner a veces era muy agresivo. Brusco. Y dentro de nuestras opciones no era regalarlo. No. Entonces también quisimos hacer ese esfuerzo antes de que naciera Marcos y la condición del adiestramiento fuera que un mes antes de que Marcos naciera, Runner ya tenía que estar acá para que no sintiera de pronto si llegaba después, que es que lo habíamos cambiado porque llegó Marcos. Sí, claro, eso también fue una previa con los perritos, sí. que en ese tiempo pues perdimos a uno de los perritos porque se enfermó, a Sam, y quedamos solo con Runner, pero Runner era muy protector y contigo era muy protector, ¿cierto? O sea, nadie, hasta yo saludaba a Valen y ese berraco era grosero, era muy protector con Valen, incluso pues todavía cuando ella se queda sola, Runner... Pero protector ya en el buen sentido. Sí, pero antes ya era grosero. Y lo hicimos adiestrar, claro, para poder que no fuera grosero con Marcos. Y ahora Runner, lo ama. Sí, Runner es una paciencia con Marcos, la berraca se le monta encima, eso. Lo no ama. Es que jueguen así mucho, pero sí. Y nosotros somos muy cuidadosos, Marcos, pasito, pues le enseñamos para que también aprenda como a respetarlo. En ese proceso nunca dijimos, no, van a ser un niño, vamos a regalar el perro, no, ¿cierto? Más que nosotros vivimos pues como una zona rural. Dijimos, no, el perrito puede vivir acá y podemos convivir todos. Yo pienso que la pediatra dijo, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Desde que sean cuidadosos no hay problema. Entonces lo dejamos. Eso también fue otro proceso con Runner para que aprendiera, porque ese berraco era muy grosero. Ay, sí. Que ahí fue madre. Eso, y algo que también iba a mencionar, que lo tenía en la punta de la lengua, pero se me fue. Ay, no, yo lo tenía, lo iba a decir antes de lo de Runner, sino que lo vi pasar por allá y me acordé que también fue como una previa que tuvimos antes de que naciera Marcos. Ay, pero era algo súper importante. ¿Y qué iba a decir? Ay, tuvimos Dula, ¿cierto? Ah, sí, también nos preparamos con eso hasta el último momento. Hice yoga, que siento que también la Dula hizo muchas clases de yoga, de gimnasia. Pues como esas terapias para que el niño se voltee. Sí. Ya. Que de pronto uno habla y ustedes que lo ven, o sea, uno puede percibirlo, pero yo sé que ustedes lo pueden percibir más, es que todo suena como muy perfecto. Y no fue así. O sea, fue de esfuerzos, fue también de peleas, de disgustos. Sí, claro, como le hemos dicho, en pareja yo creo que nunca nos preparamos. No, eso. Y allá es a lo que iba, que suena como una vida muy perfecta. Y de hecho, desde que nació Marcos, sí. Y creo que Juli se los mencionó en el podcast anterior, y es que el accidente literal nos partió la vida en dos, que es otro tema del que vamos a hablar, porque si vamos a hablar a la verdad, yo creo que eso es un cambio muy grande después de que nace un bebé, y es la pareja. Lo que dice Juli es muy cierto, nunca nos preparamos, apenas es que nos estamos aprendiendo a organizar, a que nos estamos preparando, porque no, tenemos algunas ayudas, que es muy importante profesionalmente. Y como dice Val, o sea, se los decíamos en el capítulo anterior, nunca nos organizamos en pareja, pensamos en todo, en absolutamente todo,
Menos tal vez en por esa nosotros. primiparada, pues nunca pensamos en la pareja. Y obvio, somos muy jóvenes, creo yo, ¿cierto? No, papi, usted ya está viejito. Somos muy jóvenes, Mentiras que no. pero nunca pensamos en la pareja, en venga, cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a estabilizar, cómo nos vamos a seguir dando amor, a Ay, seguir qué dando celoso. cariño. Y ahí fue donde yo creo que pasaron muchas cosas, pasaron muchas discusiones, muchas peleas, Fuerte. muchas decisiones, cosas que dijimos no vamos a hacer, si vamos a hacer, no podemos y podemos. Y bueno, acabamos, gracias a Dios, pero sí, ese es el punto más neurálgico, y es que no nos preparamos como pareja para enfrentar eso. Y no hay como les decía, no hay una varita mágica, pero sí hay cositas que uno puede hacer que le pueden ayudar, temas que uno puede hablar que pueden mejorar las cosas. Pero eso sí no lo dejamos, no lo hicimos, y pasaron pues cositas que les vamos uno a no contar. hubiera querido que pasaran, pues hubiera querido tener una mayor estabilidad, pero no significa que uno se arrepienta del proceso, como les digo, que sea muy bonito, no significa que haya sido fácil. Exacto. Entonces, y si, digamos, algún papá o una mamá primeriza nos pide un consejo, yo pienso que más que organizarse para su bebé, es también se organizarse en tengan pareja. como, sí, o sea, como que Como se les tengan decíamos, se tengan como prioridad, que es algo súper importante. Yo creo que, digamos, de Esa manera fue muy resumida, Esa fue la previa de nuestro gran evento, ¿cierto, mono? ¿Cierto? de nuestro gran Y Monipoco. como les digo, no lo vean perfecto porque no fue muy imperfecto. No, Todavía lo es, y me encanta que sea así. Pues qué tal que Pues- fuera perfecto, perdería sentido. Pero sí fue como lo que hicimos antes de que Marcos viniera, fue lo que organizamos, lo que pensamos. Y en otra partecita les contamos como que fue lo que pasó pues en pareja, que consideramos que debíamos mejorar. Cuando hablemos del accidente, puede ser, podemos contar algo acerca de eso. Sí. Pero esa fue la previa, no se lo pierdan. Cuéntenos si nos gustó, como esto también para YouTube, no olviden Marcos. suscribirse a nuestro canal y déjenos el próximo tema que les gustaría que abordáramos. Marcos, mi aporri, chao. Chao, chao. Los Bye, tenemos bye. que dejar, bye, bye. Dígales bye bye. Chao.